pantalla. Bien, pues bienvenidos ya pues al Ecuador del curso La historicidad de las matemáticas como reto en el siglo XXI. Les habla David Sánchez Sánchez desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en este curso en colaboración con SOFUN. Pues muchas gracias primero a todos ustedes que nos están escuchando a través de la grabación o en estos momentos en directo por la retroalimentación que nos están dando y el agradecimiento y felicitaciones que hago extensas o extensivas a todos los ponentes y organizadores, ya que las dos primeras ponencias del lunes y del martes pues han tenido mucho éxito. Tenemos peticiones de poder hacer pues más amplios los temas en cuanto a la inteligencia artificial, por ejemplo, en cuanto a la proporción áurea. Pues hoy no seguimos en un nivel menor, sino seguimos avanzando en ese nivel y en ese esfuerzo con pues otra intervención internacional de un gran catedrático también especialista en el tema. Le recordamos, como siempre, por favor, que entren en la sesión con sus apellidos y nombre. Asegúrese, por favor, de mantener apagado su micrófono y cámara, a no ser que el ponente sea solicitado para ello, que lo puedan activar. Si tiene algún tipo de comentario o duda, también el ponente nos establecerá si solicita que pueda ser preguntado durante la sesión, durante la ponencia, o si no, todo al final, para poder tener un hilo argumental y que pueda ser después debatido, comentado por todos, ¿no? Se toman asistencia de las sesiones, como ustedes bien saben, para las constancias pertinentes y recuerden también que existe esa modalidad de aumentar las horas de dichas constancias mediante una entrega formal de un trabajo consensuado, acordado con el doctor Fernando Sánchez Las Heras y donde incluso pues quedó abierta la posibilidad de, si es un buen trabajo, de poderlo enviar a algún tipo de revista especializada para su publicación. Con ello, pues bueno, hoy nos acompañan también diferentes autoridades y comité organizador que se han ido sumando durante estas sesiones, como también el doctor Alarcos, también el doctor Villanueva, por supuesto el director del curso Fernando Sánchez Las Heras, su servidor David Sánchez y el ponente de hoy, que a continuación será presentado el doctor Enrique Vigil Álvarez. Por lo tanto, cedo la palabra al doctor Fernando Sánchez Las Heras para que, por favor, proceda a la presentación de la ponencia y del doctor. No le escucho, doctor Fernando. ¿Tiene el micrófono apagado? Perdón, sí, es verdad. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Perdón, vuelvo a empezar. Pues buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al doctor Enrique Vigil por su colaboración desinteresada con este curso, para el que ha preparado una charla muy interesante que se titula Caos o Desorden, que además es una charla que tiene una belleza muy especial y visualmente les va a gustar mucho. Es una presentación que es una maravilla. La verán y van a quedar asombrados. En estos momentos el profesor Vigil es profesor ayudante doctor del área de análisis del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo. Y es un gran especialista dentro del campo en el que nos va a dar esta charla. Él se dedica a trabajar con los sistemas dinámicos, ¿no? Lo que la gente que no entendemos de eso llamamos ecuaciones diferenciales y alguna cosa más que él nos podrá contar, ¿no? Y forma parte precisamente del grupo que tiene ese nombre, Sistemas Dinámicos de la Universidad de Oviedo, que es un grupo, pues que tiene ya muchos años de trayectoria y una gran experiencia y con colaboraciones de gran interés tanto nacionales como internacionales. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y espero que disfruten de esta charla. Sí, ahora, por favor, doctor Vigil, si puede ya compartir la pantalla. Vale, bueno, voy compartiendo pantalla. ¿Me confirmáis si se ve la presentación? Correcto, se ve, doctor, se ve su pantalla. Correcto. Vale. Bueno, pues en primer lugar, agradecer por supuesto a los participantes por la asistencia, a la organización por fomentar la divulgación de las matemáticas, algo que en mi opinión se hace menos de lo que se debería. Y en especial quiero agradecer a Fernando el haberme propuesto, ya no lo llamo invitación, lo llamo reto, que supone hablar de aquello en lo que trabajo sin las herramientas con las que habitualmente trabajo. Como digo, es un reto y espero que al final de esta charla pues consideréis que está superado. Bueno, pues vamos a hablar de caos, vamos a dar una visión histórica, a presentar algunos ejemplos y a comentar brevemente aplicaciones del caos en la vida real. Y para ello vamos a partir de una pregunta muy simple. Si ahora mismo nos preguntan en cuál de estas dos imágenes se observa caos, seguro que todos señalaríamos, sin ninguna duda, la imagen de la izquierda.
En ella parece que no hay ningún orden, que todo está en un lugar que no le corresponde. No obstante, a los ojos de un matemático, y más si está estudiando sistemas dinámicos, esta imagen tiene poco o ningún interés. Salvo que sea un maniático de la limpieza, la imagen no tiene interés. En la mesa, cada objeto ocupa una posición, está determinada y no se va a mover de ahí. En cambio, en la imagen de la derecha, en esta masa de pan, sí existe caos. El objetivo de la charla es entender por qué. Tenemos que partir de una premisa, que es que para que haya caos tiene que haber movimiento. El desorden es otro tema, no es caos. Antes de nada, lo que voy a hacer es un pequeño resumen de la hoja de ruta que vamos a seguir a lo largo de la charla, de la ponencia. Comenzaremos con una pequeña introducción de los conceptos clave, conceptos matemáticos que explicaremos de la forma más sencilla posible, no quiero que nadie se asuste. Tras esto, vamos a ver una cronología de los personajes y acontecimientos más importantes en la teoría del caos. Vamos a partir de Galileo y de Newton, vamos a llegar a Henry Poincaré, que es una pieza fundamental, y vamos a ir acercándonos a tiempos más recientes, hablando de Edward Lorenz, de Robert May y de Stephen Smale. La lista de nombres podría extenderse tanto como queramos. Podemos hablar de Laplace, de Bernoulli, de Jacques Hadamard, que fue quien presentó la primera demostración de caos, de Lee y de York, de Rule y Takens, pero para esto iba a ser necesaria una asignatura completa y lo que buscamos es tener una visión global. Bueno, pues aprovechando las figuras de Lorenz, May y Smale, nos vamos a acercar a tres situaciones en las que aparece caos. Dos de ellas van a ser ejemplos reales, asociados a la meteorología y a la evolución de la población de una especie. El otro, la llamada herradura de Smale, es un ejemplo teórico, pero que se va a entender fácilmente. Inevitablemente, tengo una mala noticia y es que van a aparecer fórmulas matemáticas, pero vamos a intentar que sean inofensivas. Bueno, y por último, terminaré comentando brevemente algunas aplicaciones de la teoría del caos en el mundo actual. Quizá alguna nos sorprenda, no se vea del todo clara, pero no importa. El objetivo de la charla no es ni mucho menos deslumbrar con conocimientos teóricos complicados, indescifrables, sino que el objetivo, repito, es dar una visión general de este mundo y poner una semilla para que quien esté interesado busque más información. De hecho, se incluirá alguna recomendación para que quien se sienta con fuerzas siga sumido en este caos. Bueno, pues comenzamos entonces, y como decía, es inevitable hacer referencia a una serie de términos que van a aparecer de forma recurrente en la próxima media hora, y lo primero que tenemos que hacer es contextualizar nuestro escenario. El caos es un fenómeno que aparece en el campo de los sistemas dinámicos. Por tanto, el punto de partida es este, es el sistema dinámico. Pues bien, un sistema dinámico no es más que un conjunto de elementos que evoluciona. Evoluciona con respecto a una variable. Para simplificarlo todo, pensemos en partículas que evolucionan con el tiempo, que se mueven, que se reproducen, que mueren, el cambio que nosotros queramos. Esta evolución se va a poder estudiar de dos formas. La primera es considerar que el tiempo es continuo, que las partículas se encuentran en cambio constante, lo que da lugar a las llamadas ecuaciones diferenciales y a los sistemas dinámicos continuos. Una ecuación diferencial, tampoco nos tenemos que asustar, es aquella en la que aparece una variable y sus derivadas. No me voy a meter en detalle, una variable es, por ejemplo, la posición de una persona que se mueve en línea recta. En este caso, la derivada representa la velocidad a la que se mueve y es que la derivada marca en general la tasa de cambio de la variable. La otra opción, que es a la que yo me dedico, es considerar que el tiempo avanza en lapsos, en bloques, un segundo, un día, un año. Esto se da, por ejemplo, cuando estudiamos la población de un determinado animal. El número de osos que habitan aquí en Asturias no cambia continuamente. Se producen muertes puntuales y los nacimientos tienen lugar una vez al año. Por tanto, no vamos a estudiar el cambio de la población, en cada instante. Basta estudiar la población semestral o la población anual de osos y ver cómo evoluciona pasado ese tiempo. Esta concepción del tiempo en lapsos da lugar a las llamadas ecuaciones en diferencias y a los sistemas dinámicos discretos. Una ecuación en diferencias, primera fórmula con la que nos encontramos, no es más que una expresión que nos permite conocer el valor de una variable en un instante de tiempo a partir de su valor en los instantes anteriores. Son expresiones de esta forma que tenemos en pantalla: xn más 1 igual a f de xn,
donde xn es la población de osos en un año determinado, el año n, xn más 1 la población en el siguiente año y f nos indica la relación entre los dos valores. Por ejemplo, si la población de osos se duplicase cada año, la correspondiente ecuación en diferencias sería xn más 1 igual a 2 por xn. La población este año será el doble de la que había el año anterior. Bueno, pues la distinción entre tiempo continuo y tiempo discreto, yo creo que lo más fácil para entenderla es pensar en un tobogán. Asociamos el tiempo continuo a la rampa y el tiempo discreto a la escalera. Si subimos por la rampa, pues vamos a poder pararnos en cualquier punto, ya que estamos cambiando continuamente de altura. Pero si subimos por las escaleras, la cosa cambia y es que solo podremos pararnos en cada escalón. Iremos subiendo bloques de altura. Bueno, pues otro aspecto que debemos tener en cuenta y en el que tampoco nos vamos a parar, pero sí es importante mencionarlo, es la diferencia entre linealidad y no linealidad. El mundo lineal es un mundo casi perfecto, en el que apenas surgen problemas. En sistemas lineales, el efecto de la suma de una serie de causas es igual a la suma de los efectos de cada una de las causas. Luego, en cierto modo, todo se puede controlar. Esto no ocurre en los sistemas no lineales, donde la suma de dos causas puede tener consecuencias fatídicas. Y es precisamente en este mundo no lineal donde surge el caos. Ahora bien, si conocemos las reglas que rigen el sistema dinámico, ¿cómo puede surgir el caos? Nosotros podemos determinar la velocidad de una persona y, por tanto, su posición. O si conocemos cuánto crece la población de osos, podremos calcular cuántos habrá el año que viene. Bien, nos podemos preguntar si no es posible entonces calcular cualquier estado en el futuro. Pues la respuesta, sorprendente, es que no siempre se puede hacer. Y para entenderlo, vamos a pensar que estamos jugando a golf, ¿vale? Estamos sobre el green y el hoyo se encuentra al borde de una pendiente. Lo tenemos ahí un poco en negro. Bueno, imaginemos además que podemos determinar de forma exacta cuál va a ser la trayectoria de la bola y que solo necesitamos conocer la velocidad del viento. Esto es una gran ventaja, así que antes de golpear, medimos el viento, vemos que hay una velocidad de 10 km por hora, calculamos la dirección en la que tenemos que golpear, le damos a la bola con la fuerza y dirección correcta, pero a medida que se acerca al hoyo vamos viendo que se va desviando ligeramente. Y de hecho, la bola no entra y cae por la pendiente. ¿Qué ha podido fallar si los cálculos son correctos? Pues el problema está en el punto de partida. El problema está en la medición del viento. No son 10 km por hora, sino que en realidad son 9,98 km por hora. Hay un error muy pequeño, pero hay un error. Es una diferencia apenas apreciable, pero que hace que nuestra bola se desvíe mínimamente y acabe a 5 metros de donde debería haberlo hecho. Los instrumentos de medición con los que trabajamos no siempre nos permiten obtener mediciones exactas. Y es más, los ordenadores no nos permiten soluciones exactas. Trabajan con datos redondeados, tienen una cantidad de decimales finita. Esto que nos ha ocurrido es la esencia del caos y se conoce como sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales. A pesar de que el sistema está completamente determinado, pequeños cambios en los datos iniciales, pequeños errores, llevan a grandes cambios en el futuro. Se distingue entonces entre determinismo y predictibilidad. A pesar de conocer las reglas del juego, las reglas que marcan la evolución del sistema, no somos capaces de predecir qué va a ocurrir. Es, como veremos más adelante, lo que se conoce como efecto mariposa. Pues a modo de resumen, vamos a ver el siguiente fragmento de la película Jurassic Park. De hecho, en la novela se pueden encontrar varias alusiones al caos matemático, ya desde la primera página. No entiendo eso del caos. ¿Qué significa? Sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol.
¿Voy demasiado deprisa? Sí, demasiado le pasó Blando. Deme ese vaso de agua, verá. Haremos un experimento. Debería estar quieto. El coche no para de saltar. Pero no importa, solo es un ejemplo. A ver, ponga la mano plana como en un jeroglífico, así. Bien, digamos que cae en su mano una gota de agua. ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿Hacia el otro lado? No sé, hacia el pulgar. Ajá, bien. Ahora quieta la mano, no se mueva. Voy a hacer lo mismo en el mismo sitio. ¿En qué dirección cree que irá? No sé, en la misma ¿Sí? dirección. En la misma dirección. ¡Ah! Ha cambiado. Ha cambiado, ¿por qué? Debido a pequeñas variaciones, a la orientación del vello de la mano, Alan, mira esto. a la cantidad de sangre que dilata los vasos e imperfecciones de la piel. ¿Imperfecciones de la piel? Microscópicas, y nunca se repiten y afectan mucho el resultado. Eso es que... Imprevisibilidad. Exacto. Ahí lo tiene. Fíjese, ¿lo ve? Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de pronto de un vehículo en marcha. ¡Alan! He aquí otro ejemplo más. Y aquí estoy ahora mismo hablando solo. Eso es la teoría del caos. Bueno, pues creo que con esto la parte introductoria ya estaría terminada y de hecho ya tenemos todos los ingredientes para seguir trabajando. Tenemos sistemas dinámicos, no linealidad y sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales. Nos vamos inevitablemente hacia el caos. Pues bien, vamos a ver ahora una visión histórica, un poco un resumen, una cronología de cómo van surgiendo todos los resultados en este campo. Y dependiendo de cuál sea nuestra fuente de información, el origen del estudio de la teoría del caos se va a situar en un punto u otro de la historia. Por ejemplo, hay que lo fijan los estudios de Kepler sobre el movimiento de los planetas. Y es que los sistemas dinámicos han crecido en gran parte de la mano del sistema solar, del movimiento celeste. Nosotros vamos a partir de un momento y de un lugar muy concretos, año 1581 y Catedral de Pisa. Se cuenta, y como todas las historias de este tipo, tendrá parte de ficción y parte de realidad. Bueno, pues se cuenta que un joven estudiante de medicina llamado Galileo, que creo que todos conocemos, estaba escuchando misa cuando comenzó a fijarse en una de las grandes lámparas que colgaba del techo. La lámpara se balanceaba como un péndulo y Galileo se quedó hipnotizado. No le importaba el motivo por el que se movía la lámpara, no le importaba. Lo que se fijaba era el tiempo que tardaba en completar la lámpara cada oscilación. Galileo comprobó que a pesar de que la amplitud disminuía en cada oscilación, el periodo se mantenía constante. Y esta regularidad de las oscilaciones convertía el péndulo en un reloj natural. No es el único que encontró Galileo. Años más tarde observó unas luces en el cielo que presentaban un comportamiento regular y que le permitían, por ejemplo, conocer la hora en alta mar. Estas luces en el cielo resultaron ser las 4 lunas de Júpiter y se convertiría en uno de los descubrimientos más importantes atribuidos a Galileo. Todo esto, de hecho, desembocó en una concepción del universo como si fuera un reloj en el que todo funciona y todo es predecible, visión que de hecho se mantuvo durante años. Esta concepción del universo reloj fue heredada, por ejemplo, por Newton, al que todos recordamos por lo mismo, que se le cayó una manzana en la cabeza. Como digo, las historias tendrán su parte de ficción y parte de realidad, pero a todos nos transmite lo mismo. Newton se le cayó una manzana en la cabeza. Ahora bien, quien haya estudiado un poco de física lo recordará también por 3 leyes que formalizaban matemáticamente los estudios de Kepler. Y en particular, la segunda de estas leyes establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto, aunque no lo sabía, se convirtió en la primera ecuación diferencial de la historia. Bueno, pues durante esta época, finales del siglo XVII, principios del XVIII, se dedicaron muchos esfuerzos a estudiar la mecánica celeste, a intentar entender el movimiento de los cuerpos que se observaban en el universo. Se buscaba conocer la órbita que seguía un planeta y para ello se planteó el problema más sencillo. Vamos a considerar 2 cuerpos, solo 2, y buscamos conocer la posición relativa entre ellos, cómo el movimiento de uno afecta al otro y viceversa. Este problema de hecho está resuelto, pero el planteamiento es demasiado simplista, y es que en el sistema solar no se puede estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol
despreciando el resto de planetas. Se inicia entonces el estudio del problema de n cuerpos, ya no 2, n, los que sean. ¿Qué pasa si en nuestro sistema interactúan más de 2 cuerpos? Pues el objetivo que se persigue es intentar determinar si el sistema solar es o no es estable. Si todo seguirá girando como hasta ahora, o llegará el momento en que la Tierra abandone su órbita y se aleje del Sol, o se vea atraída hacia él, con las consecuencias que esto tiene. Nos da igual alejarnos que acercarnos, el problema va a ser el mismo. Pero en cuanto se introduce el tercer cuerpo en el sistema, todo se complica. Bueno, pues entre una cosa y otra, llegamos a 1885, cuando el rey Óscar II de Suecia decide, para celebrar sus 60 cumpleaños, convocar un concurso en el que ofrece un premio a quien resuelva el problema de la estabilidad del sistema solar, o en caso de no solucionarlo, a quien haga una gran aportación en esta línea. Y entra en escena el francés Henri Poincaré. Poincaré vio la dificultad que suponía estudiar este problema de n cuerpos y empezó estudiando 3. No resolvió el problema planteado, pero el resto de participantes tampoco consiguió resolverlo, y Poincaré resultó vencedor del concurso. El premio fueron 2.500 coronas y la publicación de su trabajo en la prestigiosa revista Acta Matemática. Pero la historia deparaba una nueva sorpresa, y es que a pesar de las correcciones o las revisiones que tuvo que pasar el trabajo de Poincaré, contenía un error. Había supuesto que pequeños cambios en las condiciones iniciales suponían pequeños cambios en el resultado final. Pero en este escenario eso no es cierto. Cuando Poincaré se dio cuenta, escribió al editor de la revista, tuvieron que retirar toda la edición impresa para corregir el error y Poincaré se ofreció a costear la nueva tirada, lo que le costó 3.500 coronas. Así que al final salió perdiendo, perdió 1.000 coronas al haber ganado 2.500 solo. Pero el descubrimiento, en el fondo, mereció la pena, ya que el trabajo de Poincaré desembocó en el primer manual de caos publicado y en el comienzo de un nuevo campo de estudio. Además, nos dejó una predicción sobre el problema de 3 cuerpos. La predicción decía lo siguiente, es que la solución completa, si algún día se puede encontrar, exigirá instrumentos analíticos absolutamente diferentes de los que poseemos e infinitamente más complicados. Parece que nos equivocaba porque a día de hoy nos seguimos pegando con ese problema. La teoría del caos, a pesar de todo esto, fue perdiendo protagonismo en la primera mitad del siglo XX. Era el tiempo de la mecánica cuántica y aparte las ciencias vivían apartadas unas de otras, como si hubiese muros que las separaban. Cada ciencia desarrollaba su propio lenguaje y sus propias herramientas, y las matemáticas no entraban, por ejemplo, en la medicina o la biología. Tal era la situación que en un artículo publicado en 1963, este artículo se publicó en una revista de meteorología y hoy es un referente en el campo de los sistemas dinámicos, pero pasó completamente desapercibido durante una década. Su título era Flujo determinista no periódico y su autor fue Edward Lorenz. Lorenz estudió matemáticas, pero no pudo dedicarse a ellas debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en la que se le encargaron tareas de predicción meteorológica. Para ello, le daban unos registros históricos de la zona en la que estaba estudiando, temperatura, lluvia, presión, y su predicción se reducía a observar las condiciones ambientales en ese momento, buscar en el registro días en que se dieron las mismas condiciones y ver qué había ocurrido después. Esa era la predicción, como si el tiempo meteorológico fuera cíclico. Este método es cuanto menos discutible, pero bueno, eran otros tiempos. Una vez finalizada la guerra, continuó su formación matemática, se dedicaba a la mecánica de fluidos, es decir, a estudiar el movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo provocan, y Lorenz supuso que la atmósfera era un fluido. Y ayudado por su ordenador de escritorio, que lo vemos aquí, el ordenador de escritorio se llamaba así porque su tamaño era ese, el de un escritorio, se propuso predecir el tiempo. Se propuso predecirlo de la forma más precisa posible, considerando 12 variables como la presión, la temperatura o la humedad. Su idea era introducir los valores iniciales de estas 12 variables en el ordenador
y mediante un sistema de ecuaciones obtener una predicción de cada una de ellas. Pues se puso a ello, programó las ecuaciones, introdujo los datos iniciales, esperó los resultados y se dio cuenta de que algo no funcionaba, de que los resultados no eran correctos. Pensaba que el ordenador estaba estropeado, pero ni mucho menos. Lo que ocurría es que la predicción iba empeorando a medida que avanzaba el tiempo, siendo muy buena al principio y muy mala poco después. ¿Dónde estaba el problema si las ecuaciones eran correctas? Pues otra vez en los datos iniciales, en el viento del campo de golf del que hablamos al principio. Lorentz introducía los datos con 3 dígitos decimales, con 3, con lo cual el error que cometía era menor que una milésima. No obstante, estos pequeños errores iban haciéndose cada vez más grandes hasta que parecía que los datos no tenían nada que ver con lo que en realidad ocurría. Bueno, pues Lorentz se había encontrado con la sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales, con el caos, pero nadie se daba cuenta de la importancia que esto tenía. Por suerte, una década después, y con una buena metáfora bajo el brazo, Lorentz impartió una conferencia titulada ¿Puede el batir de las alas de una mariposa en Brasil causar un tornado en Texas? El contenido era esencialmente el mismo que el del artículo de 1963, que pequeños cambios en la atmósfera pueden desencadenar grandes catástrofes, que un error de una milésima en las condiciones iniciales puede destruir por completo nuestra predicción. Pero la audiencia había cambiado y la publicidad, esa metáfora, era muy llamativa. El trabajo de Lorentz tomó entonces otra dimensión y surgió el término efecto mariposa, que yo creo que es conocido por todos, muy presente en la literatura, se han hecho muchas películas sobre ello, pero surge aquí. A pesar de la mejora de los instrumentos de medición y de los ordenadores, que han evolucionado, no hace falta explicar cuánto, de ese Royal McVie que veíamos en la figura, el problema que encontró Lorentz sigue estando hoy, y es que los errores en la predicción meteorológica hacen que no sea posible realizar predicciones fiables más allá de unos 10 días. No nos importa lo potente que sea un ordenador, no nos importa porque el número de decimales con los que trabaja es finito, y me da igual que sea 1, que sean 3 o que sean 16. Tendrá que redondear los datos, cometerá pequeños errores y aunque tarden más o menos, dependiendo de esa precisión, el caos acabará por mostrarse. La lucha entonces entre determinismo y predictibilidad de la que hablaba al principio queda clara. Sabemos lo que va a ocurrir, pero no podemos obtener los datos. Sabemos las reglas, pero no podemos predecir lo que va a ocurrir. Presentado Lorentz, vamos a pasar a otra de las figuras que es clave en el desarrollo de la teoría del caos y que es el biólogo Robert May. Robert May estudiaba dinámica poblacional, ¿vale? Robert May, por desgracia, falleció creo que en mayo de este año, y es una figura, a pesar de que lo presentó como biólogo, es una figura muy importante y es clave, de hecho, dentro de los sistemas dinámicos. Pensemos por un momento en una población de una determinada especie. Volvemos a esos osos asturianos y vamos a llamar xn al tamaño de la población en un año concreto, ¿vale? Un año n, el que sea. Además, vamos a suponer que conocemos la tasa de reproducción, que la llamamos alfa, y la tasa de mortalidad, que la llamamos beta. Bueno, pues con esto, la población en el año siguiente se puede calcular como xn más alfa por xn menos beta por xn. Es decir, los osos que ya había, los que han nacido y menos los que han muerto. Este modelo, que parece tener sentido, encierra un error y al principio parece que no lo vemos. Y es que solo conduce a 3 posibles situaciones. Si la natalidad es mayor que la mortalidad, si alfa es mayor que beta, la población va a crecer indefinidamente, lo cual es evidente que no puede ocurrir. Si son iguales, la población se va a mantener constante. Y si mueren más osos que los que nacen, la especie se va a extinguir. Bueno, pues para corregir este problema, introducimos una hipótesis más, y es que este alfa y este beta, esta tasa de mortalidad y de natalidad, dependen de la población. Si hay más osos,
parece que tiene sentido pensar que es más probable que se produzca una muerte. La ecuación se ve entonces como se muestra en pantalla, donde alfa de xn quiere decir que la tasa de reproducción depende de la población en ese instante. Solo metemos esa variación. Bueno, pues esta ecuación, tras una serie de ajustes, se puede ver de la siguiente forma. Xn más 1 es lambda por 1 menos xn y otra vez por xn. Lambda va a ser un parámetro. Va a ser un parámetro que se determina en cada caso. Y la población, este xn, lo vamos a expresar en proporción al número máximo de individuos que soporta el sistema. Eso quiere decir que si xn es 0, la especie desaparece. Y si es 1, se ha alcanzado el tope de población que soporta el ecosistema. Bien, pues esta ecuación es conocida como ecuación logística y su estudio se inició con un artículo de Robert May, que se ha convertido, como dije, en referencia dentro de la teoría del caos. Esto se debe a que, a pesar de la aparente sencillez que tiene esta ecuación, presenta comportamientos muy complejos. No nos importa la población inicial. Si el parámetro es menor que 1, la especie se extingue. Este parámetro se determina en función de las condiciones ambientales. Si es menor que 1, la población se extingue. Si está entre 1 y 3, la población se va a estabilizar en un determinado valor. Al principio no sabremos muy bien lo que hace, pero a la larga va a estabilizarse en torno a un valor. Por último, si lambda es mayor que 3, aparecen comportamientos periódicos y aparece caos. En este caso, por aclararlo, periódico significa que el comportamiento se repite en el tiempo. Es decir, un año la población sería de 20 osos, el siguiente de 30, de nuevo volveríamos a tener 20 osos, 30, 20, 30, etc. Esto sería periodo 2, pero se puede repetir en periodos de 4 años, de 5, de 17 o de 38, de los que sea. Ahora bien, hay un momento en que el comportamiento periódico se da cada 3 años y uno de los artículos más conocidos en el campo de los sistemas dinámicos dice que periodo 3 implica caos. No me voy a meter más en ello, vamos a dejar aquí el tema de la dinámica poblacional, porque es bastante interesante, pero requiere un análisis pausado. Vamos a pasar entonces al último personaje del que vamos a hablar y que es Stephen Smale. El ejemplo que vamos a ver ahora, ya lo advierto, va a ser un ejemplo abstracto. No vamos a ver una dinámica de poblaciones o la evolución de la meteorología. En este caso vamos a ver un ejemplo abstracto, pero que nadie se asuste porque se va a entender fácilmente. Por contar un poco la historia de Smale, que me parece interesante, Stephen Smale es un matemático estadounidense, nacido en 1930. A los 27 años obtiene su doctorado y pocos años después resuelve parcialmente uno de los problemas más notables de la topología geométrica, la conjetura de Poincaré. Sí, aparece de nuevo Poincaré, pero es otro escenario. Poincaré, y repito que nadie se asuste, conjeturó que cualquier variedad cerrada y simplemente conexa es homeomorfa a una esfera, lo cual se puede demostrar en cualquier dimensión. Para entender o hacernos una pequeña idea de lo que significa esto, vamos a pensar en un objeto tridimensional. Pues la conjetura dice que cualquier poliedro, por ejemplo un cubo, se puede deformar hasta obtener una esfera. Pero claro, el resultado habla de figuras en espacios de cualquier dimensión, lo cual ya no es tan sencillo. Sus contribuciones a este problema le sirvieron, no resolvió o no demostró la conjetura, perdón, pero le sirvieron para obtener la medalla Fields, uno de los mayores galardones dentro de las matemáticas. La conjetura siguió abierta y en 2002 el ruso Grigori Perelman publicó una demostración por la que también le concedieron dicha medalla. Pero esta historia da para otra charla. Si a alguien le suena a Grigori Perelman o busca sobre él, verá que es un caso bastante particular. Lo que nos interesa es que el premio no hizo ni mucho menos que Smale se acomodara. Tampoco el hecho de visitar frecuentemente la playa de Copacabana, como él mismo cuenta. Ni el premio ni la playa, todo lo contrario. Smale comenzó a trabajar en el campo de los sistemas dinámicos y en 1967 define una aplicación llamada herradura, cuya esencia es la siguiente. Vamos a considerar un rectángulo, ¿vale?
Aplicamos 3 transformaciones en el orden siguiente. En primer lugar, lo comprimimos horizontalmente, luego lo estiramos verticalmente, lo doblamos hasta formar una herradura, de ahí su nombre, y una vez hecho esto, colocamos la herradura sobre el rectángulo original. Nos quedamos con la intersección entre ambos y volvemos a doblar. Y podemos repetir este proceso una y otra vez. Y a pesar de la sencillez del proceso, solo estamos comprimiendo, estirando y doblando, se pueden observar 2 fenómenos muy interesantes. De nuevo, la sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales y además fractalidad. En esencia se observa caos, y es que en la base del caos, este proceso de estirar y plegar siempre aparece. Al estirar, lo que estamos haciendo es separar, y al plegar estaríamos enredando la madeja, con lo cual en el caos siempre vamos a encontrar estos dos aspectos. Bueno, pues la sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales se demuestra fácilmente si pensamos en 2 puntos del rectángulo que estén próximos entre sí. Si se mantienen en la herradura, pues en algún momento aparecerán uno a cada lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Con lo cual, por muy cerca que estén, en algún momento se van a separar. El otro fenómeno, la fractalidad, está muy presente en la naturaleza. Explicado brevemente, un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Esto se observa, por ejemplo, en un copo de nieve, en el romanesco o en la espiral de un caracol. Si hacemos zoom en cualquiera de estas imágenes, vamos a seguir observando siempre lo mismo. También aparecen terremotos en los movimientos de la bolsa o en la compresión de imágenes de ordenador. Y aparece en la herradura de Smale. Las bandas verticales que veíamos antes se dividen una y otra vez, pero la estructura siempre es la misma. Una banda vertical se divide en 2 y cada una de esas se vuelve a dividir en 2. Este es un fenómeno muy interesante, es muy vistoso, daría para una charla, pero en cuanto nos queremos meter en detalles, la cosa desde el punto de vista matemático se complica. Así que, presentados los 3 casos, vamos a terminar comentando algunas aplicaciones que tiene hoy en día la teoría del caos. La primera, y creo que es clara tras haber conocido a Lorentz, es en el estudio del cambio climático. Por otro lado, May nos ha relacionado caos y poblaciones de animales. La evolución de los mercados también puede estudiarse desde el punto de vista del caos, y es que incluso se podría relacionar en cierto modo con la filosofía, y para ello vamos a recurrir a la aplicación del gato de Arnold. La aplicación del gato de Arnold, debería haber una foto de un gato, pero en este caso he decidido coger la de la llama porque era la que tenía. La aplicación del gato de Arnold está representada aquí arriba, ¿vale? Lo que hace es coger un cuadrado, lo estira desde uno de sus vértices y rompe el resultado en 4 partes a modo de tangram, de forma que cada una de esas partes las devuelve al cuadrado original y recupera ese cuadrado. Pues vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues el final de esta historia puede resultar sorprendente y lo vamos a ver con la imagen, como digo, de la llama. A la izquierda voy a mantener la imagen y a la derecha tenemos la primera aplicación del gato de Arnold, ¿vale? De la aplicación de Arnold. Pues le voy a dar para ver las sucesivas iteraciones. Vemos que se va a ir complicando una aplicación, otra, otra, y vamos a esperar unos segundos a ver qué ocurre al final. Bueno, pasadas una serie de iteraciones, hay una casualidad y es que aparece la llama al revés. Pues bueno, vamos a seguir a ver qué ocurre. Llevamos unas 50 iteraciones y aquí estaría, ¿vale? Esto ocurre tras unas 60 iteraciones con esta imagen. ¿Qué ocurre? Que hemos recuperado la imagen de la llama tras aplicarle suficientes veces la aplicación, a pesar de repetirlo, del gato de Arnold. Bueno, pues esto tiene relación con el llamado teorema de recurrencia de Poincaré. Otra vez Poincaré y otra vez en un escenario diferente. Este teorema nos dice que ciertos sistemas, después de un tiempo suficientemente largo pero finito, volverán a un estado muy cercano, si no exactamente igual, que el estado inicial.
lo que, si no me equivoco, en filosofía se conoce como el eterno retorno. Bueno, pues solo quedaría una cosa que aclarar, y es por qué había caos en la imagen del panadero original. Y creo que ahora ya lo puedo decir claramente, y es por la sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales. Al espolvorear harina sobre la masa, para que no se pegue, y seguir con el amasado, pues 2 partículas de harina que originalmente cayeron cerca pueden acabar en extremos opuestos de la masa. El proceso de estirar y plegar nos lleva a que 2 puntos cercanos en el inicio se separan al cabo del tiempo. Bueno, pues como anuncié al principio, aquí están algunas recomendaciones por si alguien quiere saber más acerca de todo esto. El primero es el libro Caos y Complejidad, la realidad como un caleidoscopio, que desde mi punto de vista es muy bueno como libro divulgativo, lo recomiendo sin ninguna duda como primera opción. Creo que es de un profesor, de hecho, de la Universidad de la UAM, y la verdad es que lo leí este verano y me pareció bastante bueno sobre este tema. Por otro lado, tendríamos el libro La mariposa y el tornado. Es un poco más técnico y tiene toques filosóficos, pero bueno, también está muy bien. Y por último, un libro ya no divulgativo, este Caos de Leonard Smith, que es una pequeña introducción matemática al tema del caos. Además de esto, pues hay muchas fuentes de información, muchos vídeos de YouTube, por ejemplo, el canal de divulgación de Derivando, o el de Veritasium, que además está traducido al español, pero bueno, que cada cual escoja su camino y llegue a donde pueda o a donde quiera. Así que muchas gracias y cualquier pregunta estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias, doctor, por tan atractiva técnica, también muy comprensible exposición en estos momentos sobre la teoría del caos incluso, y en su ponencia incluso a mí me vino a la cabeza esa teoría del caos aplicable incluso a las ciencias sociales, ¿no? Con sus propias palabras, ese concepto de que pese a conocer las reglas del juego no somos capaces de predecir lo que va a ocurrir, pues me vino a la cabeza, a la mente, el concepto de la batalla de Bannockburn de 1314 de Bruce, donde justamente pues, las tropas escocesas en principio iban a pactar una paz con las inglesas, no iban a combatir, ¿no? Pero el primer caos es que combaten. Y el segundo caos es que podríamos quizás definir incluso reglas matemáticas en la velocidad de la caballería, en la meteorología, en la capacidad de carga, de fuerza, etcétera, pero unas picas van a cambiar la historia, ¿no? Un caos no establecido en un combate reglado, que era la caballería contra caballería, pues un caos va a romper, igual que la República Romana, pues por ejemplo lo que ocurrió en un pesebre terminó siendo más significativo en la historia que el propio Julio César o Marco Antonio, o incluso Colón, que falló en la medición de la propia tierra y quizás si hubiese tenido los datos correctos no se hubiese atrevido a hacer la exploración, ¿no? Porque sería imposible en ese momento. Y también llamativo este último aspecto respecto al gato de Arnold, donde me vino a la mente el cuadro de los embajadores de 1513 en la Galería Nacional de Londres, de Hans Holbein, el joven, donde hay una calavera en la parte inferior precisamente con anamorfosis. Y ya me ha quedado en la mente, digo, ¿sería posible que con el mismo procedimiento finalmente apareciese la calavera en ese concepto del eterno retorno? Por lo tanto, también esas aplicaciones matemáticas y reflexiones vinculadas a las ciencias sociales, ¿no? Esos caminos o vasos comunicantes que estamos justamente, efectivamente, ese cuadro de los embajadores, en la parte inferior, si lo bajo un poco más, aparece esa calavera justamente en anamorfosis, y mi pregunta es, como esa llama, ¿no? Si replicásemos el modelo, ¿terminaría por aparecer? Ahí me ha quedado en la mente, ¿no? Por tanto, felicidades, muchos vínculos y vasos comunicantes en la conferencia de hoy. Abrimos la ronda de preguntas para cualquier persona que quiera participar ante ello. Sí, el señor Villanueva, por favor. Sí, bueno, yo primero, Enrique, felicitarte desde la asociación SOFUN, de la que soy vicepresidente. Este es precisamente el enfoque que le queríamos dar también con Fernando a estas ponencias, y es lo que estamos siguiendo, ¿no? El enganchar al que no tenga un conocimiento científico y profesional de las matemáticas en los dilemas y los desafíos que plantea, ¿no?
yo me llevo de tu ponencia, sobre todo, aparte de lo interesante que son todos los conceptos, la figura de Poincaré, que aparece por todas partes. Me surge solamente una cuestioncilla, al margen de la felicitación más grande que quepa. En la teoría del caos, lo que se busca es controlar el caos y hacerlo predecible, o desde el conocimiento de que eso no se puede hacer, identificarlo. Es decir, me surge esa especie en tu exposición se identifica a lo largo del trabajo de todos estos científicos que vas describiendo que eso existe en el propio sistema, ¿no? En los sistemas complejos. Pero lo que se busca en su conocimiento, que buscáis los que os dedicáis a su análisis y estudio, convertirlo en algo predecible o desde el conocimiento de su impredictibilidad acostumbrarnos a coexistir, ¿no? Solamente sería eso. Pues yo creo que siempre depende de la visión que le dé cada uno. Desde mi punto de vista, porque esto ya es personal, yo creo que nuestro reto es, de momento, intentar controlarlo en la medida de lo posible. Si, por ejemplo, la predicción meteorológica hasta ahora nos permitía predecir el tiempo que iba a hacer dentro de 7 días, buscar algún método que nos permita en 14 días, pero aparte, lo mismo que decía Poincaré, las herramientas para resolver el problema no están. Eso no quiere decir que las herramientas no existan. Igual alguien es capaz de desarrollarlas. De hecho, hay muchos problemas abiertos que todo el mundo sabe que con las herramientas actuales no se pueden resolver, pero es que alguien inventó el cálculo. Entonces, quizá alguien descubra las herramientas para solucionar estos problemas. Correcto, gracias. Nos pregunta la maestra María Suárez desde el chat. Desde su punto de vista, doctor, ¿todo es un caos? Desde mi punto de vista, no. No, porque, por ejemplo, la ecuación, la dinámica poblacional que veíamos al principio, cuando trabajamos en un mundo lineal, ahí no hay caos. Es todo completamente predecible. ¿Vale? Por ejemplo, si está claro que si la población de osos se divide por la mitad en cada paso, pues los osos van a desaparecer. Con lo cual, ahí evidentemente no hay caos. Pero si lo queremos buscar, lo encontramos yo creo que casi en cualquier sitio. Si yo mismo, que hace 15 años casi, que no estudio nada de filosofía, acabo de descubrir que sí guardan una cierta relación con esto de Poincaré y el eterno retorno, pues yo creo que si nos empeñamos en buscarlo, lo encontramos. Nos pide la palabra el doctor Fernando Sánchez Las Heras. Sí, muchas gracias. Lo primero quería, Enrique, felicitarte por esta magnífica conferencia en la que he aprendido mucho en relación a temas que son muy interesantes, ¿no? Me ha llamado mucho la atención lo que comentaba acerca de Edward Lorenz, ¿no? Como bueno, esa necesidad, ¿no? Surgida de dedicarse a la meteorología, le lleva a una serie de descubrimientos, ¿no? Que son de gran interés. Como usted dijo, y es cierto que conocimientos, porque es algo que yo también lo he experimentado, ¿no? Conocimientos que se desarrollan en una ciencia, en una disciplina, permanecen durante mucho tiempo ocultas para otras, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, en su opinión, ¿qué disciplinas podrían contribuir al avance en el conocimiento de las teorías del caos? ¿Qué hay fuera de ese área que pueda también contribuir? ¿De qué áreas pueden venir conocimientos que ayuden a descubrir las teorías del caos? Pues me voy a ir a la respuesta fácil, y mi respuesta fácil es que todas. Yo creo que lo que le pasó a Lorenz es un ejemplo de lo que no puede ocurrir. No puede ser que porque un artículo matemático se publique en una revista de meteorología, Sí, los matemáticos no lo miremos. Y tarde 10 años en descubrirse que Lorenz tenía la clave del efecto mariposa, que, como decía en la explicación, no es necesario explicar lo que es el efecto mariposa y la importancia que tiene, porque todo el mundo tiene ese término en la cabeza. Entonces, yo creo que, sobre todo en el campo que nosotros nos movemos, es evidente que la cooperación con medicina puede ayudar a, por ejemplo, en temas de la pandemia, a controlarla o incluso sí. avanzar en la lucha contra ella.
en biología podemos controlar los ecosistemas. El problema que hay, por ejemplo, aquí en Asturias con el tema del lobo, pues si conseguimos modelar la población, conseguiremos controlarla sin necesidad de que cada año se improvise una medida. Pero yo creo que cualquier disciplina que nos abra la mente y que nos plantee retos nos puede ayudar a trabajar y avanzar en la teoría del caos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Le damos la palabra también ahora. Nos pregunta la maestra desde un poco el micrófono, desde el chat nos dice. ¿Sí me escuchan ahora correcto? Sí, sí, sí. Ahora me escuchan. Nos dice, ¿se puede aplicar esta teoría del caos para el estudio de los comportamientos de futuras epidemias y su impacto social? Si se puede aplicar el caos en las epidemias, pues espero que las epidemias no presenten comportamientos caóticos. Lo espero. Pero siempre es lo mismo. Si siempre dependemos de un ordenador, si todos los cálculos se hacen con un ordenador y el ordenador tiene la limitación que tiene, pues vamos a tener un problema que no se puede resolver. De todas formas, no me quiero meter mucho en el tema de las epidemias, porque sobre todo con el tema del COVID, damos una patada a una piedra y nos aparecen 4 divulgadores y 5 expertos en la materia, pero si no me equivoco, las ecuaciones SIR, que son las que modelan la pandemia, están resueltas hace mucho tiempo. El problema es que no tenemos los datos que nos permiten. Ese es el fallo ahí. Pero lo dicho, las epidemias, yo creo que de momento, desde el punto de vista matemático, está controlada la situación. Está controlada en el sentido de que tenemos una solución para las ecuaciones. El problema viene de otro lado. Correcto, incluso a nivel histórico, pues no son las mismas condiciones y variables en el momento de la peste negra que en el momento de la situación actual, ¿no? Por tanto, ahí hay que recalcular quizás ese tipo de análisis. Y nos pide la verdad también el presidente de SOFUN, el doctor Alarcos. Adelante, por favor. Sí. Buenas tardes, días. ¿Me oye bien? Se le oye un poquito bajito, pero... Bueno, tengo el máximo volumen. Bueno, igual... ¿Me oyen así mejor? Sí, correcto. Bueno, yo ante todo, que he tenido problemas de conexión y me he incorporado hasta la mitad, pero sin embargo, pues me he enterado de cosas muy interesantes y le quiero felicitar especialmente porque a pesar de que el tema era muy complejo, pues yo he podido serenita lo he explicado muy bien y ha sido muy, muy didáctico. Entonces, en esta ocasión sí que voy a hacer una pregunta, porque claro, yo como no clásico que soy, no soy del pensamiento antiguo, todo esto no ha hecho más que en mí la teoría del vacío de Demócrito en relación con los átomos y tal. Y por eso quería preguntarle a usted si, vamos, igual claro, como me he perdido una parte de la parte inicial, no lo sé, pero el concepto matemático de caos podría relacionarse pues, con el concepto presocrático del vacío que está dentro de la teoría de los átomos de Demócrito. Pues en este caso, bueno, como quizá por ser la primera charla voy a ser demasiado sincero, pero es que no tengo mucha idea del tema filosófico. El ejemplo que encontré creo que se ajustaba a mis conocimientos, el tema del eterno retorno, pero más allá estoy completamente perdido. Como comentaba, eso sí, el libro de El caos y la mariposa, o ya no recuerdo el nombre, lo tengo por aquí,
que el autor de este libro es divulgador de matemáticas y filosofía, con lo cual, aun para responder esa pregunta, igual alguna de sus charlas que hay colgadas o igual te sirve como contacto para resolverlo. Yo ya te digo que filosofía, por desgracia, pues aquí la abandonamos por completo. Yo, a partir de lo que he entendido, creo que un poco siguiendo con la línea de los doctor Sánchez, esto de los vasos comunicantes entre humanidades y pensamiento científico puro y duro y tal, creo que sí que podrían relacionarse. De hecho, yo le recomiendo a usted, bueno, y a todos los presentes, el libro que ya recomendé ayer, donde los filólogos presocráticos de Hill y Raven, que son un ayuntamiento crítico, un pensamiento de autores que están tanto en los orígenes del logos filosófico como también en el logos científico, ¿no? Y a partir de la página 560 trata el caso de la teoría atomista de Demócrito, y el libro este, insisto, tiene la particularidad de que nos acerca a los escritos originales de estos autores, lógicamente luego traducidos, interpretados y dando todas las vueltas del mundo. Entonces, creo que sí que podría tener que ver. Tengo precisamente aquí una cita de Demócrito, me comentaba precisamente por Aristóteles, que dice, vamos a ver, el vacío griego es el keno, ¿no? Dice que todo es infinito y que parte de él está lleno y parte vacío, y que por esto surgen innumerables mundos que se resuelven nuevamente en muchos mundos. Esto me ha recordado al último ejemplo que ha dado usted de lo del el gato de, ¿cómo era? El gato de Argol. De Argol. Arnold, De sí. Argol, ¿no? Estaba aplicando esto de la llama y tal, como al final se recuperaba la llama y tal, después de distintas transformaciones, ¿no? Y disminuciones de la imagen, ¿no? Y también he comentado luego de esas partículas de pan que luego podían acabar en los extremos opuestos, ¿no? Entonces, me recuerda un poco a todo esto planteado desde en términos filosóficos y precientíficos. Y bueno, era simplemente, por eso digo que su charla ha sido muy sugerente, porque aunque usted no me pueda responder exactamente a la pregunta, yo sí que he visto ahí maneras de relacionarlo con otras cosas, en el caso así de la teoría atomista de Demócrito, ¿no? Y del tipo. Y bueno, nada, era Muchas gracias. Gracias. Nos pregunta González Reyes, nos dice, muchas gracias, doctor, por la charla. Desde su opinión, el desarrollo de herramientas para entender el caos estará íntimamente ligada a avances en la computación e incluso con la inteligencia artificial. Yo creo que para controlarlo, los avances en la computación son fundamentales. Cuanto mejor sean los aparatos que tengamos para medir, mejor van a ser las predicciones y durante más tiempo podremos predecir. Ahora bien, si creo que tiene algo que ver la computación y la inteligencia artificial con encontrar una solución, por ejemplo, al problema de tres cuerpos, ahí ya lo dudo. Yo voy a ser fiel a Poincaré y voy a pensar que las herramientas, pero las herramientas desde el punto de vista matemático, de momento no están. Ya no es una cosa técnica, técnica entendida como tecnológica, sino que lo veo más como una cosa técnica desde el punto de vista matemático. No tenemos desarrolladas las matemáticas para encontrar esa solución. Hay muchísima gente que está trabajando ahora mismo en el problema de tres cuerpos, de n cuerpos.
si te vas a un congreso de sistemas dinámicos en cualquier parte del mundo, encontrarás, si no la mitad, más de las charlas van a ser sobre mecánica celeste. Y yo la verdad es que sigo pensando lo mismo que Poincaré. Yo soy un pequeño grano al lado de Poincaré y me voy a fiar de él y pienso exactamente lo mismo. Correcto. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más final? Díganos, doctor Alarcos. Sí, bueno, quería decir, esto a ver un poco a colación de algo que dijo el doctor Sánchez Lasera. No tiene mucho que ver con, lo saco ahora de un sitio, porque bueno, ya estamos ahí al límite, ¿no? de la sesión. Entonces, digamos, como presidente de Softpool, quiero recordar a los alumnos que aquello que comentó el doctor Sánchez de que de los trabajos presentados, si había algún otro trabajo que tuviera una calidad determinada y tal, pues que se publicaría en una revista. Bien, esa revista es la revista nuestra de software, que se llama Saturnalia, es una revista en principio orientada a las humanidades de las tecnologías, pero como en honor al nombre que le hemos puesto, que es el nombre de una miscelánea romana del siglo V después de Cristo, que abarca multitud de temas, incluso temas de medicina y de ciencia, como lo podían entender los antiguos, ¿no? Bueno, pues en virtud de ese ideal enciclopédico, pues nosotros luego hacemos guiños a otras ciencias que no son humanas, son ciencias puras y habrá un lugar pues, para recoger los mejores trabajos, de la planificación máxima, en todos los cursos que hagamos. En este caso, menos de matemáticas, pues, habrá una parte dentro de la sección de la revista para publicar pues, estos trabajos seleccionados. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Fernando Sánchez Las Heras para que despide institucionalmente al doctor Vigil, al cual agradecemos pues, su magnífica ponencia de hoy. Bueno, pues ya simplemente muchas gracias a los asistentes y muchas gracias al doctor Vigil por esta magnífica charla y por las recomendaciones bibliográficas que la verdad me parecen de gran interés. Ha citado libros que yo la verdad que no conocía, sí que conocía, por ejemplo, esos canales de divulgación matemática, que la verdad que son muy interesantes y los recomiendo a todos. Pues nada más y muchísimas gracias y buenas noches y buenas tardes. Adiós. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pues que busquemos ese orden existente, aunque a veces esos caos que también podemos encontrar nos puedan llevar incluso a ciertas realidades y bonanzas, ¿no? Pero bueno, que mantengamos justamente ese orden allá donde se encuentren, en todos los continentes que están siguiendo. Mucho ánimo y felicidades. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la siguiente sesión.